Hoy te traigo un capítulo especial porque estuve grabando en el Instituto de Empresa, en la Torre del IE, un sitio espectacular. Y estuvimos grabando en directo Javier Recuenco, Guillermo de Haro y yo con público, así que es un poquito diferente, espero que te guste. Esto es Polímatas, conocimiento, razón y aprendizaje. Bueno, pues la primera vez que hacemos Polímatas en directo, la verdad que os engañaría si nos dijese que estoy un poco nervioso, pero vamos con ello. A ver, me hace mucha ilusión la charla de hoy porque Javier y Guillermo fueron los dos primeros invitados a Entre Polímatas. Esto no sé si lo sabéis, pero bueno, con Javier Recuenco, si te acuerdas, Javier, hablamos de sistemas complejos. Sí, señor. Y con Guillermo lo hice sobre economía, que también es un sistema complejo en sí. Como diría Javier, nos movemos constantemente en entornos VUCA, que para los que no lo sepáis son entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y la charla de hoy es un ejemplo de ello. La verdad es que nunca imaginé que volvería a sentarme con ellos para hablar sobre estoicismo. Esto es lo último que esperaba. Y supongo que ellos tampoco. Y supongo que tampoco esperaríais escribir un libro sobre estoicismo, que hace unos meses, ¿no? No, en realidad bueno, fue el producto de unas sesiones estratégicas que sí, ¿no? Luego comentaremos. Sí, sí. Pero bueno, como dirían los estoicos, el destino, con mayúscula, nos ha traído hasta aquí y lo más sabio es aceptarlo. Sí, sí. Antes de empezar la charla, debo hacer una advertencia, y es que ni Guillermo, ni Javier, ni yo somos expertos en filosofía estoica, esto que quede claro. Pero los tres tenemos un largo recorrido como emprendedores, aunque yo me dedico a la divulgación, me he dedicado muchos años a montar empresas y bueno, al final esto tiene mucho que ver, el estoicismo y el emprendimiento tienen mucha relación porque sin ser un estoico es difícil emprender. Eso es cierto. Supongo que también es la razón por la que los tres nos sentimos tan cómodos, ¿no? con esta filosofía. Te noto cómodo. Sí, ¿no? Con la filosofía me siento cómodo. Aquí presentando en directo no tanto. La palabra suelto. Bueno, hoy grabamos en la Torre del Instituto de Empresa, así que imagino que habrá mucha gente que vea esta charla o que la escuche, que se sienta atraído por esta filosofía y que al final, bueno, es una filosofía que ensalza los valores que cualquier directivo o emprendedor debería tener o debería aspirar a tener, que son la templanza, la responsabilidad, el autoconocimiento, la búsqueda de la mejora continua, el coraje y la sabiduría. Quizás eso es lo que ha traído el estoicismo a Silicon Valley y que lo ha puesto tan de moda en los últimos años. Así que nada, vamos a empezar a hablar sobre estoicismo con Guillermo de Haro y con Javier Recuenco, que han escrito el pequeño libro de la filosofía estoica, editado por Alienta. Así que, Javier, Guillermo, la primera pregunta que os quería hacer es que nos contéis un poco qué malentendido hay con la palabra estoico, porque es una palabra que se utiliza muy habitualmente, pero que luego en realidad no tiene tanto que ver con la filosofía original. No sé cuál de los dos queréis empezar. Ir respondiendo según os vaya apareciendo. Como tú veas. Venga, empieza tú. Yo mismo. Vale, perfecto. Siempre el más joven delante. Sí. No, a ver, el problema fundamental que nos hemos encontrado nosotros siempre con el estoicismo es que para ocupar el pequeño hueco que ocupa la cabeza de la gente, alguien estoico generalmente es alguien seco, adusto, distante de la humanidad, está por encima de los aspectos emocionales y todo este tipo de cosas. Y realmente eso es un mito. Eso es una especie como de simplificación interesada, ¿no? Un estoico, nosotros lo decíamos en las entrevistas, un estoico no es el santo Job, ¿no? No es alguien que sufre de manera resignada lo que tenga el destino que arrojarle y tiene una resignación y una paciencia, ¿no? Es alguien que lucha contra las adversidades de la vida, contra todo lo que le lanza la vida, pero al mismo tiempo es consciente de qué cosas están bajo su control y qué cosas no. Y al mismo tiempo es capaz de discernir cuándo puede afectar de una manera específica a las cosas que le ocurren y cuándo sencillamente las tiene que aceptar, las tiene que procesar y las tiene que digerir. Entonces, nosotros hemos discutido mucho a lo largo del libro, discutir intelectualmente, porque Guillermo y yo paradójicamente nos llevamos muy bien. Pero el aspecto que más nos rebelábamos contra la narrativa clásica era fundamentalmente este retrato del estoico como una persona sin emoción, ¿vale? Entonces tú lees a Marco Aurelio, tú lees a Séneca, hay un montón de emoción en lo que hablan y hay un montón de
de coraje, y hay un montón de fuerza, y hay un montón de cosas, ¿no? No son cachos de carne con ojos, no son sociópatas, personas que no tienen empatía, no. Sencillamente son capaces de entender sus sentimientos, procesarlos y de alguna manera actuar para mejorar su entorno. Entonces esa es quizás la mayor, no sé tú si ves alguna otra cosa adicional, pero Pues hombre, hilando un poco con el tema original de cómo nace el libro, yo siempre le digo a todo el mundo que si alguien lo que quiere hacer es dar un bofetón con la mano abierta a ver cuál es la respuesta, el estoico es Javi. Ahí, perfecto. Ese soy yo. De hecho, mi nombre aparece segundo en el libro, es por esto básicamente. Tuvimos que duelo. No, en realidad fue un duelo a pistola y él perdió, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que, efectivamente, la definición habla de una persona que acepta la adversidad, cuando en realidad los estoicos también tenían un cierto puntito de acción, de llamada a la acción, de divulgar. Y es curioso que una palabra que viene desde el origen, la estoa, el pórtico donde se reunían, pues ha ido evolucionando con el tiempo hasta esta percepción e incluso definición en algún diccionario. Y comentaba la relación con el nacimiento del libro, porque nosotros efectivamente vamos a hablar con Roger Domingo, el editor de Planeta, que él edita una batería muy grande de colecciones, y con la idea de presentar algo totalmente diferente. Estamos trabajando en un libro de resolución de problemas complejos, de CPS, y parte de ese libro pues era analizar los sesgos en la toma de decisiones. Entonces, en esta colección hay un libro maravilloso que muchos de vosotros probablemente conocéis, que es El pequeño libro negro de las grandes decisiones. Entonces, es un libro que tiene cada 2 páginas tienes un modelo de toma de decisiones y su explicación. Entonces vas pasando de páginas y vas viendo pues, el DAFO, la matriz del Boston Consulting Group, la matriz de Toyota, todo maravilloso. Entonces la idea era, oye Roger, ¿por qué no hacemos el pequeño libro negro de las malas decisiones? Que serían los sesgos de la toma de decisiones en cómo te equivocas. Y Roger dice, bueno, pues la idea me parece buena, pero no sé si va a tener mucho mercado. Lo que tiene un mercado muy grande es el estoicismo, pero no se me ha ocurrido introducirlo en esta colección. ¿Os podría interesar? Entonces, en los 120 milisegundos que tarda una señal eléctrica de ir de mi cerebro a la boca para decir no tengo ni idea de lo que me estás hablando, Javi había dicho, no te preocupes, Roger, se han publicado 40 libros en los últimos 7 años, te digo los ISBNs, esto yo lo domino, los autores, y fue como, bueno, vamos a pensarlo. Y acabamos en esta colección como hemos acabado en Estoicismo para Damis, pero... Exactamente, o en Novela Rosa. Ahora que lo pienso, casi hubiéramos tenido más suerte si hubiéramos terminado ahí, pero bueno, fue uno de estos momentos de conexión en el que uno dice, no lo digas, ¿no? Y otro dice, sí, lo digo, y aquí hemos terminado. Oye, ¿y por qué pensáis que está tan de moda, sobre todo ahora en Silicon Valley, ¿no? Que hay un nuevo movimiento? Porque el estoicismo tiene como varias olas, la clásica de Grecia, pero que llega hasta estos años en los que se ha puesto muy de moda. ¿Por qué creéis que ahora de repente se pone tan de moda una filosofía que tiene 2400 años? Porque, a mi tesis, básicamente creo que hay grandes colinas y valles, y el estoicismo es una buena filosofía para cuando vienen peludas. Cuando las cosas se complican, las cosas empiezan a tener mucha incertidumbre. Ahora estamos en máximos de incertidumbre histórica. Y el estoicismo es una receta eficaz, transversal, que lo mismo sirve a Marco Aurelio, que es un César, que en aquel momento es el epítome del poder en el mundo romano, que Epícteto, ni siquiera es un nombre. Epícteto significa esclavo. O sea, algo que sirve a un procurador como Séneca, o sea, algo completamente transversal que en realidad tiene que ver con cómo te relacionas con el mundo exterior, sobre todo cuando las cosas se ponen complicadas. ¿Vale? Porque en los años 20 no veías tú mucho estoicismo, son tipos más de epicureísmo, son tipos más de otro tipo de cosas. Entonces el estoicismo siempre tiene un cierto resurgir, porque si tú trazas un poco el origen de la mayor parte de las escuelas filosóficas, al final siempre terminas en los clásicos, ¿vale? Incluso en los presocráticos, en algunas cosas. Y el estoicismo ha habido siempre una vuelta cada vez que la humanidad ha pasado, por decir de alguna manera, por algún periodo de cuestionamiento, de reforzamiento, de dureza y de resiliencia, por decir de alguna manera, ¿vale? Entonces yo creo que ahora mismo va un poco con los tiempos y de alguna manera conectado con una idea digamos de alguna manera, poder estar por encima de una situación de máxima incertidumbre, que es algo que nuestro cerebro detesta. Que esto tiene que ver, supongo, también con el tema del entorno, los entornos VUCA, ¿no? Que a ti te gusta mucho hablar sobre ello. Eso es. Es una pregunta que también te la puedo lanzar a ti, pero ¿cómo podemos relacionar el estoicismo con estos entornos volátiles, inciertos?
porque, claro, el mundo se está complejizando cada vez más. Nos faltan herramientas, tanto filosóficas como técnicas, para enfrentarnos a ello. Y bueno, surge estas siglas de VUCA que parece que nos pueden servir para acotar el territorio. ¿Qué relación le ves tú a los VUCA con el estoicismo? Bueno, es clarísima. O sea, VUCA viene del entorno militar. Quiere decir, cuando no tienes ni idea, aquello del fog of war, ¿no? La niebla de la guerra, cuando no tienes ni idea de qué es lo que está ocurriendo, tienes que tomar una serie de decisiones. Y fundamentalmente el estoicismo te ayuda a entender que tienes que domar a tu cerebro. Tu cerebro es un órgano que odia la incertidumbre. Al cerebro le gustan mucho los heurísticos, los procedimientos almacenados, las cosas que ya sabe hacer, el blanco y negro, las decisiones dicotómicas. Cuando aparecen momentos de altísima incertidumbre, todo se vuelve gris, las decisiones no son tan obvias, las cosas no caen de una manera determinada y nuestro cerebro chilla como Jamie Lee Curtis en una película de terror, ¿no? O sea, sufre muchísimo. El estoicismo lo que intenta de alguna manera es hacerte entender que puedes seguir viviendo una vida plena y tomar una serie de decisiones sin tener toda la información necesaria. Y que tienes que hacer una serie de hipótesis y que en un entorno de máxima incertidumbre es normal y es lógico. Hay un proceso exploratorio en ese sentido. Entonces, de alguna manera te permite acceder a soluciones y asumir que no vas a acertar, que puedes trabajar con tu mejor hipótesis, pero que no tienes ninguna garantía de que eso funcione realmente, y aún así poder vivir una vida plena y aún así poder ser una persona mejor, que es a fin de cuentas de lo que trata el estoicismo. Hay una cosa que hacen los estoicos que es ponerse dificultades aposta, que esto es algo que en nuestros tiempos suena un poco casi como absurdo, cuando lo que buscamos es siempre la máxima comodidad, ¿no? Es optimizar constantemente nuestra vida. ¿Por qué hacen esto, Guillermo? O sea, ¿cuál es el objetivo de ponernos dificultades? Y me gustaría enfocarlo también a un terreno que tú conoces, que es al del emprendimiento, al del emprendedor o del CEO. ¿Qué sentido puede tener para un alto directivo, para un emprendedor, darse, por ejemplo, una ducha fría o provocarse algunas incomodidades aposta como hacían los antiguos estoicos? Bueno, el tema de la ducha fría no tengo datos para hablar de ello. Si tú lo dices, estoy convencido de que los CEOs van por ahí. Es una tendencia, esto suele pasar, ¿no? Con respecto al tema de lo que decías del estoicismo, ya lo hice hasta la música popular, ¿no? When the going gets talked, the stoics get going, ¿no? Eso es. Ya decía la canción. Pero yo lo que sí te puedo decir es que una parte importante del libro, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, que nuestro primer planteamiento es que vamos a aportar nosotros dos en una temática en la que no somos expertos, no estamos metidos en harina, ¿no? Y una de las cosas que descubrimos es que estábamos aplicando muchas de estas cosas ya en nuestro día a día. Y un entorno, dado que estamos donde estamos ahora, y bueno, pues esta ha sido mi casa desde hace 20 años que empecé a hacer el MBA, el 15 de enero del 2002, porque yo era un ingeniero en telecomunicación que trabajaba en temas técnicos y que entré al mundo de la consultoría. Todo el mundo tiene algo turbio en su pasado, yo fui consultor. Yo también, ¿eh? Y yo también. Oh, Dios mío. Y descubres que necesitas más herramientas, ¿no? Entonces, una vez que entras aquí, lo primero que te asombra es el concepto del método del caso, cuando de repente te tienes que enfrentar a algo que no tiene una solución clara y establecida. Esto no es que yo estaba en una carrera de ingeniería que 2 más 2 era 4 y de repente aquí me estoy pegando con cosas que pueden tener diferentes soluciones. Y ahí empiezas a trabajar con esa incertidumbre, bueno, pues no hay una respuesta correcta, lo que tengo que hacer es elaborar, ver alternativas y bueno, pues a mí esto me encantó, seguí con el tema de la docencia y el doctorado y desde entonces he sido pues profesor adjunto y ahora director académico y bueno, pues al final, ¿qué es lo que enseñamos nosotros a los alumnos? ¿Por qué los emprendedores o los directivos salen adelante? Pues porque son capaces de resolver problemas. Y cuando yo estaba en la escuela de ingenieros, recuerdo que entré el primer día a clase, pues 800 alumnos, ¿ya? El segundo día 80, 8 acaban, es el embudo de los ingenieros. Y pues el profesor entró en el aula y dijo, bueno, pues vosotros vais a ser ingenieros. Y los ingenieros resolvemos problemas. Y yo levanté la mano y dije, y cuando no los hay, pues los creamos. Entonces es un poco la idea esta de los directivos, ¿no? De, bueno, cuando todo está estable, tengo que buscar nuevos retos o problemas antes de que vengan para estar preparado para ellos. Y es un poco lo que hacemos también aquí. Yo siempre les digo a los alumnos que si tengo que conseguir que ellos aprendan a resolver problemas, mi trabajo es crearles problemas y me encanta mi trabajo. Los látigos de 7 colas. Sí. Muy bien. ¿Tú pones en marcha algún ejercicio estoico, o aunque sea en plan postureo, o no? No.
Yo esto de levantarme a las 5 de la mañana, tomar Bueno, 17... pero hay muchos otros rituales estoicos. Los estoicos, para los que no lo sepan, una de las particularidades que tiene la filosofía estoica es que es muy práctica, ¿no? Así como Platón y Aristóteles se dedicaban, pues, sobre todo básicamente Platón, a pensar, los estoicos decían, no, está muy bien lo de pensar, pero si no, tengo que actuar. Entonces, bueno, cada uno fue aportando su granito de arena con diferentes técnicas o ejercicios. Dime que pones en práctica alguno, Javier. Yo vivir, tío. Y tener 3 hijas poco, ¿no? y dar 2 másters y estar en 2 empresas. No, a ver, en serio. La idea fundamental de ponerte en peligro o ponerte, digamos, de alguna manera en dificultades tiene que ver con algo muy elemental y que lo entendemos claramente. Si tú te conviertes en un animal de zoo y te llega la comida puntualmente a una hora específica, pues tus posibilidades de sobrevivir cuando sales de ahí y volver de nuevo a la naturaleza, por decir de alguna manera, son muy, muy limitadas. Entonces, uno única y exclusivamente aprende y crece cuando gestiona un problema, cuando es capaz de procesarlo, cuando es capaz de gestionarlo, cuando es capaz de superarlo. Entonces, desde el mismo momento en que tu vida es lo suficientemente colorista, como es el caso, yo no veo a Marco Aurelio poniéndose más problemas de los que ya tenía. Tenía los bárbaros por aquí, los otros por allá, 4 que querían heredar su... O sea, no es necesario. A partir de un cierto nivel de estrés, no es necesario que te añadas cosas, más, ¿no? Efectivamente. Pero si tú eres funcionario de correos, si estás a punto de prejubilarte y tienes una vida un poco más relajada, pues efectivamente no es una mala idea practicar algo que de algún modo... fundamentalmente porque, insisto, todos los procesos de aprendizaje pasan por el dolor, pero no el dolor gratuito, sino el dolor procesado y transformado en cosas que tengan sentido. Entonces, no es un dolor gratuito ni es un dolor, por decir de alguna manera, como expiación, por ejemplo, como en algunas religiones. No, es un dolor como proceso de crecimiento y un dolor como proceso de aprendizaje. Cualquiera de vosotros que haga ejercicio y haga pesas sabrá que te tienes que romper las fibras para que crezcan y coger volumen. Pues esto es algo muy parecido, el estoicismo es muy parecido, es romperte las fibras internas para volver a crecer y coger volumen, por decirlo de alguna manera. Oye, Guillermo, ¿tú piensas que a falta de la religión, ¿no?, que poco a poco va perdiendo peso, sobre todo en las sociedades más occidentales, ricas, las filosofías como la estoica vienen un poco a sustituir ese hueco a los jóvenes que igual no tienen una estructura, ¿no?, una filosofía de vida, que muchas veces igual no le ven cierto sentido a la vida? Bueno, al final la religión lo que intentaba hacer, quizá más desde la parte emocional, pero también con una cierta componente racional, era dar explicaciones a cosas que no tenían explicación. Entonces, preguntarse el por qué funcionaban las cosas, por qué había un trueno. Entonces, los mismos griegos pues también lo atribuyeron a los dioses y llegaron los estoicos y dijeron, bueno, vale, pero vamos a ver si hay algo más. Vamos a plantearnos qué más cosas podemos encontrar. Entonces, religiones modernas también han aparecido, aunque no se les llaman con ese nombre. Eso es. Pero lo que sí es cierto es que pues, en estos movimientos cíclicos del estoicismo, que, ojo, empieza con los griegos, pero cuando hablamos de Marco Aurelio de Séneca estamos ya hablando de romanos, ¿no? Esto es como lo de Boris Johnson y Mary Beard, para quien no lo haya visto en YouTube. Entonces, el estoicismo, siendo tan fácil y tan práctico, ¿no? Pues preguntabas antes de herramientas para ¿qué hacéis para practicar el estoicismo? Bueno, pues yo trabajar con Javi, por ejemplo, ¿no? Eso curte, ¿eh? Cosas que no puedes controlar, la negatividad positiva, memento mori cualquier día. Eso es. Entonces, todo este tipo de cosas son muy fáciles de aplicar y además en una sociedad... me da miedo decir esto. En una sociedad TikTok, en una sociedad de consumo de contenidos muy rápido, una sociedad Mr. Wonderful, pues las frases de los filósofos entran muy bien. Estos ejercicios pequeños de cada día son muy empaquetables en estos formatos y esto favorece su difusión y su adopción. Fíjate, no lo había planteado así, pero... Además hay una especie de narrativa heroica ahí, como de lucha contra la adversidad, que es muy narrativamente apetecible, muy espartana, muy en tiempos de donde el sacrificio heroico está muy, muy perdido y vamos a hacer el idiota a los museos tirando tomates a los... O sea, digamos que de alguna manera el acto heroico, el sacrificio, todo este tipo de cosas se ha ido perdiendo. Están las antípodas de lo que es ahora nuestra sociedad. Exactamente. Entonces, digamos que de alguna manera hay una narrativa de volver a una especie de mundo como más rudo,
menos blando, por decir de algún modo, ¿vale? Sin necesidad de que sea particularmente hostil, pero sí, digamos, de alguna manera más... donde tú ejerces más control sobre el mundo y eres capaz de gestionar la rudeza con la que te trata el mundo. Un momento que aprovecho para confirmar una vez más que la portada no tiene nada que ver con el famoso meme que danza por internet. Correcto. Porque nos lo han dicho varias veces. ¿Hay un meme con ese aspecto? Hay un meme muy parecido a este aspecto y no, esto fue parte del equipo de Roger. Carola específicamente, gracias Carola, Eso es. que gran parte del éxito del libro es el formato, la portada y... La paciencia. Sí, sí, sí. Oye, Guillermo, bueno, tanto Séneca como Marco Aurelio era emperador, Séneca era Pretor era además Pretor, miembro de la, efectivamente, de la República. Todos, por lo menos, lo que nos llega a nuestros días es que fueron un gran ejemplo, ¿no? En su momento. Sin embargo, cuando miramos un poco a la política, lo que nos damos cuenta es que estamos faltos de esos ejemplos. ¿Tendrían que los políticos empezar a estudiar un poco estoicismo o cómo lo ves tú? Se toca un tema ahí delicado. ¿Quieres que te lo coja yo? Porque como te cancelen a ti va a ser un poco más... Es que como os veo contenidos... Había una frase muy buena, creo que era de Bernard Shaw, de George Bernard Shaw, que decía que los políticos y los pañales había que cambiarlos cada cierto tiempo. Y por la misma razón. ¿Hay algún político en la sala? No. Bien, podemos hablar. Entonces, efectivamente, igual que se suele decir en el mundo empresarial que la primera generación la crea la empresa, la segunda la hace crecer y con la tercera desaparece, igual que vemos estos ciclos en la evolución a largo plazo de países y de otras instituciones, pues hemos entrado en una época política que por una parte es vivificante, porque después de muchos años leyendo y preguntándote cómo pudo ocurrir lo que ocurrió hace tantos años, cómo pudo la gente tomar estas decisiones tan locas y tan... Es imposible, es que hay que ser... Bueno, pues ahora estamos siendo. Estamos siendo y estamos viendo por qué se está siendo, porque es una vez más esta idea de que la historia se repite hasta cierto punto, pues la tenemos enfrente. Y vendrá una corriente de políticos de este estilo cuando llegue el momento que tomarán las riendas y que serán valorados por esta nueva generación para cambiar el paso como ha pasado otras veces. O sea, que creéis que el estoicismo tiene el potencial de influir en la sociedad y no solo en un grupo de frikis en Silicon Valley. A ver, vamos a ver. Nosotros hablamos mucho, hemos hablado muchas veces, hemos discutido sobre este asunto, que uno de los principales problemas que tiene la política actual es la pérdida del hombre de Estado. La pérdida de esa persona que es capaz de someter su propia agenda personal a la agenda del sitio que dice representar, ¿vale? Si tú te lees las meditaciones de Marco Aurelio, son las meditaciones de un hombre que tiene prácticamente el poder absoluto para poder ejercerlo con sabiduría y que pide de alguna manera consejo para hacer este tipo de cosas. Yo quiero pensar que efectivamente aquello del ciclo de los tiempos débiles traen gente complicada y todo este ciclo terminará repitiéndose de alguna manera. Pero personalmente creo que el estoicismo fundamentalmente ha llegado a una especie de pequeño nicho de cultura popular, todavía no es particularmente popular, ¿vale? El hecho de que alguien como nosotros haya llegado a él ya indica que está empezando a permear un poco más allá de los guetos donde ha estado hasta ahora, pero desde luego sí necesitaríamos una dosis de... Tenemos una serie de excesos hedonistas que purgar. Efectivamente, o sea, yo pienso igual. ¿Y creéis que necesitamos aceptar el sufrimiento y la dureza de la vida, incluso la muerte, que es lo que plantean los estoicos, ¿no? Es como cada día cuando te levantas, uno de los ejercicios estoicos es pensar en que vas a morir, ¿no? Y eso de alguna manera te motiva para vivir la vida al máximo. ¿Creéis que esto es necesario para poder vivir una vida plena? Bueno, a ver, las herramientas para automotivarse son muy variadas, ¿no? Aquí depende también de cada uno. Aquí en el público se ríen, pero esto es una práctica estoica que mucha gente... O sea, hay momentos en la vida, por ejemplo, a mis hijos yo creo que el memento mori todavía no se los voy a contar. Vamos a esperar, todavía tienen abuelos y tal, ¿no? Entonces... parece un poco fuerte. Mascotas. Todavía, ¿no? Me parece poco práctico. No creo que vaya a surtir el efecto deseado. Yo soy muy pragmático con muchas cosas y en este caso no creo que vaya a funcionar, ¿no? Veamos, estoy contigo, ¿no? Como se suele decir, hay tres cosas inevitables en la vida: la muerte, Thanos y los impuestos, ¿no? Entonces, y el fraude publicitario. Además,
Está Javi como con su tema ahora. Sí, sí, después de 10 años, por fin Facebook se ha pegado el leñazo. Solo llevo 10. Dejadme gozar un poco, por favor. Solo llevo 10 años con la gente diciéndome, estás mal de la cabeza, te drogas. Digo, Lleva 10 años estoicamente. Exactamente. Algún día tenía que pasar. Exacto. La cuestión. Por puro método Monte Carlo. Por puro. La cuestión es que, efectivamente, ¿no? Una de las bases del estoicismo es que tú planteas, mira, yo en esta vida hay cosas que puedo controlar y cosas que no puedo controlar. La famosa oración aquella de Señor, dame fuerza, conocimiento y sabiduría para saber qué puedo controlar, qué no, y distinguirlo. Pues esto sí que es importante en cualquier directivo, en cualquier emprendedor y en cualquier persona en su día a día, porque si no, no solamente pierdes el control de tu vida, sino que vas a sufrir, y vas a sufrir por cosas pues que no hay nada que puedas hacer. Yo utilizo mucho ejemplos, y algunos los poníamos en el libro, y utilizo el ejemplo del póker, ¿no? De cómo aprender a tomar decisiones jugando a póker, que además lo utilicé durante varios años porque pues, la gente no quería aprender la parte más matemática y estadística del proceso de toma de decisiones, y bueno, pues vamos a jugar al póker. Oye, que estoy perdiendo todo el rato. Bueno, pues si quieres yo te explico, pero sé que aquí sin saber unos cuantos números esto no va a dar. Pero claro, al final, tú en una partida de póker tienes pues, varios factores. Primero, hay otros agentes a los que no puedes controlar, aunque puedes intentar influir. Segundo, no tienes toda la información, es información incompleta. Y luego, pues hay unas normas del juego. Entonces, ¿qué es lo primero que aprende un jugador de póker? Pues lo primero que aprende es que es imposible ganar siempre. Vas a perder. Es un juego que está diseñado para que en el largo plazo tú lo que puedes hacer es aprender y vas incorporando conocimiento para reducir el número de veces que pierdes, o cuando pierdes poco y cuando ganas mucho. Pero para hacer ese proceso tienes que seguir un aprendizaje, y un aprendizaje que implica autocontrol y, lo primero de todo, aceptar que vas a perder. Y si cada vez que pierdes esto te influye, vas a ser peor jugador de póker. Entonces, ¿qué es lo que hacían los estoicos con este tipo de herramientas como la negatividad? O empieza por la mañana pensando en una persona con la que discutes todos los días y que te hace sentir mal, y cómo la afrontarás y cómo hacer para que eso te vaya bien y tal. Pues bueno, yo no puedo controlar las cosas que me pasan, pero puedo intentar trabajar para que no me afecten, o para que una vez que me han afectado yo me comporte de manera que esto no me suponga pues un problema. Y eso no se trata de no sentir, que es lo que piensan algunos, de no sentir ninguna emoción, sino de sentirla, pero gestionarla lo mejor posible, ¿no? Claro, aquí el problema que también es que, pues lo que decíamos antes, la cultura pop, los estereotipos, los arquetipos favorecen el definir un modelo muy fácil de difundir y propagar, y entonces te quedas con este y es el que todo el mundo repite, ¿no? Cuando te viene alguien y dice, pues no has escrito un libro sobre estoicismo, tú eres estoico, porque yo soy estoico. Y, eso es. Bueno, pues dentro de poco tendremos niveles de estoicismo como los Pokémon, ¿no? Habrá cinturones, cinturón amarillo de estoicismo. Cinturones y tal, en función de lo que haces, de lo que no haces. Y al final tampoco era el planteamiento de ellos, no era una filosofía en la que tú fueras a alcanzar un cierto nivel, o era, no, mira, vamos a trabajar para intentar entender y desarrollar herramientas que nos ayuden a tomar decisiones bien, y sobre todo pues a discutir, a argumentar, ¿no? Una de esas cosas que, por ejemplo, también está siendo un problema a día de hoy en el debate y en muchos sitios, ¿no? Ellos, pues cuando se basan primero en Aristóteles, que hace la taxonomía, pues la idea de las taxonomías es tener claramente una definición, y cuando nosotros decimos que algo es una silla, estamos hablando todos de lo mismo, no está hablando cada uno de una cosa diferente. Y luego llegaba Sócrates y decía, bueno, pues yo te estaba preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Para poner un buen contexto y tener claro todos de qué estamos hablando y eliminar aquello que no conocemos. Y luego llegaba Platón y te decía, bueno, pero separa lo que tú tienes claro de lo que no, porque una cosa es la realidad, otra cosa es tu perspectiva, y hay otras realidades. Con estas tres herramientas se empieza a desarrollar toda la argumentación. Entonces, ¿qué llegan los estoicos? Llegan y dicen, vale, pero esto no es suficiente, tenemos que desarrollar más. Por una parte, la ética, es decir, el comportamiento de la gente. Por otra parte, la lógica, es decir, las normas que rigen lo que hacen las personas y las decisiones que tomamos. Y luego entender la naturaleza, que son esas normas que hay ahí fuera que no controlamos, pero que tenemos que conocer. Juntas las tres cosas en una coctelera, y a ver cómo de manera práctica me puedo poner yo a aplicar esto en mi día a día para tomar buenas decisiones, ser feliz y ser una buena persona. Entonces, ellos mismos dicen que es una tarea titánica, pero son capaces de desglosarla en acciones muy pequeñas y muy sencillas, que eran muy fáciles de implementar. Pigliucci tiene un libro maravilloso que es 52 semanas. Cada semana haces una cosa. Y te doy un cuadrito para que lo sigas, para que lo rellenes y tal. Pero es sobre todo para introducir costumbre. Claro, No digamos como receta, porque las cosas son obvias, sino digamos de alguna manera como los marcos modernos de modificación de comportamiento, como el de BJ Fogg en Stanford y cosas por el estilo. Es decir, oye, una sistemática, un rigor,
una manera de aplicar las cosas, etcétera, etcétera. Claro, porque lo que buscan ellos es que implementes hábitos Eso en es. tu día a día. Sí, mira, Guillermo hablaba del póker, ¿vale? Yo estaba editando un libro y me regaló la gente del lead editorial, Marcelino Losúa, el libro de póker de los Pelayos, ¿vale? Y yo esperaba, hostia, aquí voy a recibir la información sagrada que ha traído Prometeo debajo del sobaco de Zeus sobre cómo ganar al póker, y era una hoja de cálculo gigantesca con probabilidades de cada una de las jugadas y cuándo tirar y cuándo no. Una de las cosas que aprendes, aparte de que vas a perder, es a tirar las cartas. Exactamente, lo que decía Richard Rummel de que la estrategia es renunciar. Pero eso es un fundamental. emprendedor, por ejemplo, un chaval que está en el IE y que quiere montar una empresa, claro, cuando tú le dices que hay un 10% de probabilidades de que su empresa funcione, le estás tirando un poco para abajo. No, es terrible, te vienen con los ojos así, kawaii, enormes, diciendo voy a con las series A me voy a comprar el Lambo. ¿Pero tú crees que es bueno ir con esta perspectiva antes de emprender? ¿O? No, a ver, un emprendedor por puro sesgo es un optimista. O sea, una persona pragmática no emprende. O sea, así de sencillo. Ni se mete en venture capital, ni hace por el estilo. No, un emprendedor de manera natural es optimista. Pero yo personalmente creo que ponerles encima de la mesa una serie de hechos, la gente... El estoicismo lo que te ayuda es a procesar y a salir mejor persona de ese proceso. O sea, otra cosa es ser el aguafiestas o una persona que introduce innecesariamente negatividad dentro de un contexto. Pero gestionar probabilidades y saber exactamente cuál es tu hueco y qué es lo que tiene que hacer. Todo el trabajo de Kahneman y Tversky, que hemos hablado muchísimo, tiene que ver con esto, con gestión de sesgos, con todo lo que nuestro cerebro, lo mal que asignamos y evaluamos el riesgo. Un estoico lo que intenta es, de alguna manera, verse influenciado lo menos posible por todas las trampas que hay en el camino a la hora de evaluar una decisión específica. Entonces, lo único que hace es ayudarte a coger distancia y a ser objetivo sobre las cosas que haces, pero no introducir negatividad adicional, ni autocastigo, ni autoflagelación, ni nada por el estilo. Es saber, como lo que estábamos hablando, que parte del juego es entender que vas a perder y tirar muchísimas veces las cartas. Tener un colchón como para poder hacerlo. Sí, bueno. Tampoco mandar el mensaje a los chavales de que lo vuelquen todo ahí y de que lo inviertan todo ahí porque... Por ejemplo, eso es realista. O sea, quiero decir... tú no tienes ningún problema ni estás perjudicando a nadie que esté haciendo un emprendimiento diciéndole que tenga un plan B o que tenga un side track o que tenga alguna otra cosa adicional. No, tú lo que estás introduciendo de alguna manera es un poco de porque claro, ¿cuál es el problema con la línea de pensamiento positivo que hay? Que lo que te hace es dejar de ser objetivo con respecto a la realidad. Y tú empiezas con Platón y terminas, pues eso, tomando LSD y volando por encima pegado al techo, o sea, perdiendo por completo el contacto con la realidad. Entonces, un estoico lo que no va a hacer nunca es negar la realidad. No es positivo, no es negativo, es objetivo, o intenta ser objetivo, ¿vale? Y parece que ser objetivo es algo sencillo. No, ser objetivo es lo más complicado del mundo. Estamos rodeados de sesgos, rodeados de un montón de cosas que nos influencian y que alteran nuestra decisión, y ser objetivo es un trabajo titánico al que te tienes que dedicar todos los días. Y aún así fracasas constantemente. Y eso lo comparte el Complex Problem Solving, el pensamiento crítico. Hay un montón de cosas que lo que intentan es, de alguna manera, objetivar lo que te está pasando y cómo lo puedes gestionar. Ya para ir terminando, chicos, que Cintia me ha dicho que me manejen unos tiempos. ¿Vamos bien de tiempo, Cintia? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ir cerrando para que luego también podáis preguntar los demás. Una pregunta que yo creo que es muy pertinente en estos casos, ¿no? Que es, ¿hasta qué punto le compráis el pescado, como le gusta decir a Recuenco, a los estoicos? Es decir... La matriz del pescado es suya. Esto... No, pero tú ya vuelvo a él, Guillermo. Tú ya eres segundo Dan, Guillermo. Lo que quiero decir es que normalmente cuando un autor escribe un libro sobre un tema, generalmente es muy fácil enamorarse de ello. Y yo creo que hay que mantener un espíritu crítico, aunque escribas un libro sobre estoicismo. Véase Ryan Holiday, por ejemplo. Habrá alguna cosa que no le compréis. Yo, desde luego, tengo algunas críticas para el estoicismo. No sé cómo lo ves tú, Guillermo.
A ver, críticas se pueden hacer muchas. Lo primero, lo que estaba comentando ahora Javier, si tú miras, o lo que decíamos antes del Memento Mori, bueno, no todo este tipo de herramientas valen para todo el mundo o no son fáciles de aplicar en todos los momentos de tu vida. Yo tengo ahora, este fin de semana, llega un adolescente de 15 años a mi casa de vacaciones y vamos, voy a necesitar dosis ultra de estoicismo y no sé ni si por esas. A ver, tú lo llamas estoicismo, pero sabemos que es analgésicos. Entonces, bueno, pues como todas las herramientas, ¿no? Yo aquí siempre, no sé si lo comenté por no repetirme mucho en tu podcast, me parece que no se habla más que de lo mismo, pero siempre suelo hablar de una famosa película de Hong Kong que no he sido capaz de encontrar y que nadie ha visto nunca, de Kung Fu, que trata de pues lo típico, un maestro que fallece por el villano y una spoiler alert, ¿vale? Y hay una pareja de aprendices que pues el maestro les ha enseñado 10 técnicas, cada una con un animal. Y hay una undécima técnica que es la técnica absolutamente imbatible, la infalible con la que tienen que acabar con el villano. Y lo único que saben es cambiar. Y llegan y dicen, bueno, pues será la serpiente cambia de piel. Bueno, pues será el mono, porque el mono cambia mucho. Y no son capaces. Y en mitad del fragor de la última batalla y en el clímax, punto de inflexión, de repente dicen, oye, ¿y si en vez de utilizar las 10 técnicas que hemos aprendido una detrás de otra, las vamos bailando? Ya está, nada más. Entonces, esto es lo mismo. El estoicismo tiene una serie de herramientas que pueden ser buenas. La viste en la filmoteca, ¿no? En una sesión de estas de madrugada. Mi madre nos trae películas del videoclub. Entonces, pues tú tienes una serie de herramientas y hay herramientas que van a ser buenas o tú estás más motivado para aplicarlas en un momento de tu vida, en determinadas situaciones, y hay otras que no. Entonces hay una perspectiva contingente. El asumir que el estoicismo es bueno en todo momento y para todo el mundo es una mala idea. Eso es. Y de hecho pues puede hacer que mucha gente se eche para atrás. Luego, no tenemos que olvidar de dónde nacen todos estos movimientos en su momento. El estoicismo nace como una reacción al epicureísmo, hedonismo. Eso es. ¿Vale? Pues esto es lo típico del domingo a la mañana que te despiertas de resaca después de haber salido a muerte y se acabó. Nunca vas, ¿no? No vuelvo. Y te vuelve el estoicismo hasta el viernes siguiente, que vuelves a salir. Claro, pero para una persona que se acerca al estoicismo y que no lo conoce, es muy difícil discernir qué prácticas le van a él o cuáles no le van, ¿no? Yo creo que eso es complicado, ¿eh? Sí, pero en ese sentido es una disciplina muy científica. Curiosamente, hace 2000 y pico años era muy de ensayo y error, muy de causa-efecto, muy de prueba. Entonces, esas mismas herramientas que ellos utilizan son las que se pueden aplicar después para ver qué partes del estoicismo o qué herramientas te pueden ser útiles a ti o no, en qué momento. Y sobre todo, no te acerques al estoicismo buscando recetas. O sea, es más bien entender la filosofía, comprender el tema, sumergirte dentro de ello y luego, digamos, intentar actuar de manera coherente con esto. O sea, no hay un... ¿Sabes? Aquí tienes estos 5 puntos para ser un estoico a balda leche. No es así. Es entender cuál es el planteamiento y a partir de ahí intentar derivarlo en tus situaciones del día a día. No pretende tampoco ofrecer recetas precocinadas, por decir de alguna manera, sino es una aproximación filosófica, que era lo que eran en aquellos momentos. Aparte, sí, una cosa que es graciosa, que yo puedo comentar mucho, ¿no? Pues aquí hay algo que yo creo que prácticamente todos los que estamos en la sala lo hemos oído, lo hemos comentado alguna vez. Objetivos SMART. Año 1981, publicación, sencillos, medibles, no sé qué. Es que los objetivos, la estrategia, la clave son los objetivos. Y luego pues lees a Séneca, el que no sabe a qué puerto va, no sabe si un viento le es favorable. Eso es. Y dices, leches, este que tío luego está lo recicla en Alicia en el País de la Maravilla. Esto pasa mucho con la psicología. Sí. Muchos principios de la psicología están basados en el estoicismo. Ellos sin saberlo. Kahneman y Tversky es, vamos, la base. Ya lo habían dicho todo. Ya lo habían dicho prácticamente todos los estoicos. Bueno, el tema de la teoría de información de Shannon, que lo comentábamos también. Lo comentábamos también. Todo el desarrollo. Shannon lo aprende en una clase de lógica, que es que antes de la lógica se encargaban los filósofos. Bertrand Russell deja de escribir el libro de 10 años porque se da cuenta de que no puede hacer una lógica inelucidable formal. Le dice a Wittgenstein, oye, yo ya no puedo con esto, tú eres joven, dedícate a esto. O sea, quiero decir, la filosofía tiene una larguísima tradición de gestionar la lógica, de que era algo que le pertenecía a ellos. Ahora la informática ha cogido el relevo, pero era un tema que históricamente estaba reservado a los filósofos. Bueno, pues por mi parte, las preguntas que os quería hacer, así que va a venir ahora José Estevez, que es el vicedecano del Instituto de Empresa, para moderar un poco las preguntas que tengáis, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Yo me ha encantado la charla que habéis tenido. Después tengo unos comentarios, pues nuestros enviéis como ellos lo ven, pero yo abriría el debate a la audiencia. Si alguien tiene alguna pregunta, que por favor, para los tres, por favor, allí.
Félix. Vale, lo voy a repetir para que la gente lo oiga por el micro. Básicamente la pregunta es que si hay alguien que piense que no es buena persona, que por qué insistimos en ese asunto. Nueva pregunta, ¿eh? Bien, la culpa es de Pokémon. Yo vuelvo a Siempre. lo mío. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle la pregunta a Félix Valdivieso, que también es gran autor y que tiene un libro que acaba de salir maravilloso y otro de grafitis espectacular y muy creativo. Es una muy buena pregunta porque cuando vemos los dibujos animados de niños, y hablo de Pokémon por el Team Rocket, porque si no conocéis el Team Rocket deberíais conocer la canción del Team Rocket. Correcto. Y tantos otros dibujos animados donde la gente, los villanos amaban el mal. Eso ¿no? es. Y si Dominar eras- el mundo. Efectivamente, nuestro malvado plan para dominar el mundo. Hay un autor maravilloso que es Pablo Malo, que creo que lo has tenido también. Tiene un libro que es Los principios de la moralidad, y yo con Pablo descubrí Becoming Evil. Becoming Evil es un libro que habla de los grandes genocidios de la historia. Fueron provocados por gente que creía que estaba haciendo el bien. Eso es. Y de hecho, como ellos estaban convencidos de que lo que ellos hacían era el bien absoluto, cualquier cosa que hicieran estaba bien para alcanzar El bien absoluto. ese objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, es cierto, quizá la manera más correcta de decir lo que planteaban los estoicos era el vivir una buena vida. Eso es. Una vida ejemplar. Una vida ejemplar. Y dentro de esa vivir una buena vida de acuerdo con la naturaleza, si yo estaba de acuerdo con la naturaleza, con las leyes y demás, pues tenía que tener justicia, y esto pues tenía que redundar en ser una mejor persona poco a poco. Y evidentemente, como hablábamos con los ciclos, pues esto con el tiempo se acabó pervirtiendo y la gente utilizó ese no, es que yo soy el bueno y ahora tienes que hacer lo que digo yo. Y otro ciclo más y hasta otros 100 o 200 años que vuelve a aparecer el estoicismo. Con lo que efectivamente hay que tener mucho cuidado con... esta mañana, creo que eras tú el que tuiteaba, el humorista este que falleció hace poco de Saturday Night Live, que decía, todos los libros de historia dice que ganaron los buenos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido eso? ¿No? Efectivamente. Efectivamente. A ver, es que, como dice Guillermo, la historia se escribe a posteriori y la escriben siempre los vencedores. Y es muy interesante darte cuenta de que el estoicismo no tiene juicios morales. O sea, no entra en una cosa como buenos o malos. Entra en cosas como ser ejemplar y entra en cosas en como ser de alguna manera, dejar una marca a lo largo de tu vida, ¿no? Tiene que ver un poco con la trascendencia y este tipo de cosas. Entonces, no hay una... Y volvemos efectivamente a Pablo Malo, ¿no? No hay un juicio moral efectivo en el estoico, desde un punto de vista de decir... Hay una arquitectura moral que es la que queremos empujar y hay otra que es la mala y complicada. No. Él hablaba de que tú te juzgaras constantemente si lo que tú estabas haciendo estaba de acuerdo con lo que ellos llamaban la ley natural o la naturaleza, y si tú te sentías, digamos, de alguna manera que estabas contribuyendo a dejar un mundo mejor del que habías encontrado. ¿Vale? Entonces no entraban en esa particularidad porque efectivamente desde Pol Pot al Doctor Infierno todo el mundo piensa que está haciendo lo que debe porque es algo... porque es justo, es una misión que trasciende, están haciendo el bien absoluto, con lo cual cualquier atajo que tomen está perfectamente justificado. Yo personalmente creo que el estoicismo no entraba en un criterio tan abiertamente moral como lo bueno o lo malo, sino en algo más como la ejemplaridad y en dejar un mundo mejor que el que te habías encontrado. Sí, hay una cosa importante y es que los estoicos hacían mucho hincapié en analizarse a sí mismos, la ética de la virtud que se llama, pero decían claramente que no tenías que juzgar al otro, que el otro tenía que ser el que se juzgase a sí Eso mismo. es. Lo cual, bueno, puedes entrar a debatirlo, pero desde luego era una postura muy diferente a la que hay ahora, que es... No, pero ya elimina la parte que habla Guillermo del proselitismo. Totalmente. ¿Vale? Porque el problema fundamental es cuando tú estás sumergido en la virtud y es tan bueno que quieres para todos los demás la misma virtud en la que tú estás sumergido. Y ahí es cuando viene ya todo de... No, el estoico era un diálogo contigo mismo. Yo siempre digo que el estoico lo que era algo así como esculpirte a ti mismo. Era una cosa que tú intentabas esculpirte a ti mismo y hacerte cada vez mejor, pero no intentabas esculpir a los demás. O sea, no había una vertiente proselitista en la parte estoica, que yo creo que es lo que evitaba que entráramos en salvadores de la patria y todo este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta más? Repito la pregunta, ¿qué es lo que os ha enamorado del estoicismo? Bueno, esto supongo que es un poco particular, pero se han mencionado varias cosas. El pragmatismo, la aplicabilidad
O sea, no es que yo tenga un problema con Platón, pero Platón no es particularmente aplicable, a no ser que quieras montar una especie de fantasía homoerótica para dominar el mundo. Leerse La República es un tema complicado. Y sobre todo, realismo. Es como una disciplina muy de entender la realidad como es y no como a ti te gustaría que fuera. Que eso apela a algunas personas y a otras no. A nosotros personalmente, o a mí por lo menos, en el caso de Guillermo, no sé cómo le da los... ¿Qué tal los alucinógenos? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás saliendo del tema? Yo empecé con Mr. Wonderful y luego acabé en el estoicismo ya... No y mal, ¿no? Y mal, ¿no? Hace mejores carpetas Mr. Wonderful, yo estoy de acuerdo. Pero a mí es eso, realismo, pragmatismo y sobre todo que de alguna manera te ayuda a ser mejor, te ayuda a esculpirte a ti mismo. ¿Vale? Entonces, eso es una combinación que me parece bastante atractiva, a título particular. A mí lo que me enamoró cuando empezamos a trabajar en el libro era descubrir cuántas cosas que esta gente contaba hace 2000 y pico años nosotros estábamos haciendo a día de hoy. Y las estamos haciendo en clase y las estamos haciendo en nuestro día a día, ¿no? Y esto te da una cierta tranquilidad, ¿no? De, bueno, hay aquí un patrón, hay una serie de cosas que 2000 y pico años después los seres humanos que no hemos cambiado tanto seguimos haciendo igual y considerando que están bien y que tienen sentido y que son útiles y que nos sirven. Y eso pues te resultaba muy vivificante y te daba ganas de aprender más y bueno, a partir de ahí entender por qué otras quizás se quedaron por el camino. Es una filosofía que es muy dúctil, es muy flexible, se ha ido adaptando cada uno de los advenimientos del estoicismo. Pues han venido con la época de los cristianos, se desecharon algunas cosas para poder encajarla, los romanos tomaron de los griegos, los Marco Aurelios y tal, también lo que les venía bien, y ahora, pues lo que decíamos antes de la generación TikTok. Pero a pesar de todo eso, hay una serie de elementos comunes que se han mantenido y que siguen ahí, que dices, leches, pero pues lo que decíamos antes, no, yo soy estoico. Bueno, pues yo había hecho muchas cosas de estas sin saber que lo estaba haciendo y además descubres que te sentías bien haciéndolas por eso, ¿no? Luego además está el tema de que ser cínico es más complicado, porque vivir en un barril e irte a la plaza del pueblo a masturbarte no terminaba de encajar con nuestros criterios. Volvemos a lo mismo, es muy pragmático. O sea, es una cosa que tiene una aplicabilidad y sobre todo si estás metido en temas académicos, empresariales, como en nuestro caso, tiene una pragmaticidad, porque claro, yo puedo maravillarme con, yo qué sé, con la formación de la ética en Schopenhauer, que es un tema absolutamente fascinante, o el mundo como voluntad y representación, o ver a Kierkegaard, pero digamos que son ejercicios intelectuales que son complicados de trasladar a un día a día o a una situación concreta. Y lo bueno que tiene el estoicismo es que es bastante pragmático y digamos que de alguna manera no es fatalista. Porque plantea que, porque en el fondo el cínico, el hedonista, mira, esto lo que dura, fiesta, quemar todo y deja un bonito cadáver y este tipo de cosas. No, el estoico dice, oye, crece, mejora y al mismo tiempo mejora en tu pequeña proporción a la humanidad. O sea, es como positivo, es como positivista, si me apuras en ese sentido. Yo tengo una pregunta, y un poco para terminar. Habéis hablado de Silicon Valley. Silicon Valley, como sabéis, lleva una década teniendo serios problemas. La gente está huyendo de Silicon Valley porque ha tornado un entorno que es muy tóxico, mucha competición. Al final los emprendedores han caído en una burbuja, la burbuja ha explotado. Ya no estoy hablando de factores económicos, estoy hablando de la propia cultura, cómo está, y ahora incluso en una cultura que va contra el emprendedurismo. Entonces, yo viendo los estoicos, y lo comentabais, una de las críticas que se hace es que es muy individualista, es mucho del yo. Sí. Entonces yo lo veo muy para la generación TikTok, que les va a gustar decir que son estoicos para 2 vídeos, pero después ya no lo van a hacer. En realidad quiere decir que son narcisistas. Exactamente, pero queda bien decir que soy estoico, porque narcisista queda un poco tal. ¿Cómo veis esta transición y dónde puede caer el ser demasiado estoico? También tiene sus problemas. El ejemplo, ¿cómo veis ahí el paralelismo?
Que al final Silicon Valley tú lo has comentado, pero al final ahora Silicon Valley está así. Sí, a ver, hay una relación que es cierto que es directa porque, por ejemplo, se puso muy de moda cuando estuvo aquí Ray Dalio, yo le estuve entrevistando y este hombre decía que prácticamente no había tomado decisiones sin la meditación, ¿no? Entonces, todo el tema de la meditación, que es muy del estoicismo, respiración, meditación, mindfulness y demás, pues esto era algo que ellos utilizaban mucho. Entonces, también cuando empiezas a descubrir lo de toma de decisiones, fueron incorporándolo. Pero en este sentido hay algo que es menos conocido de la filosofía estoica, que es el aspecto social. O sea, la idea de vivir en la naturaleza es el hombre es un animal social y esto lo tienes que compartir con otros. Entonces, los estoicos eran en aquel momento, pues eso, divulgadores que Marco Aurelio Séneca son grandes plenipotenciarios en la época romana, pero en los inicios en la época griega era gente que no era para tanto y que aún así dedicaba... Zenón se iba a la estoa, rodeaba de gente, enseñaban a todo el mundo, efectivamente. Y entonces intentaban crear esas comunidades, ¿no? De hecho, nosotros estamos trabajando en la Javicon, que va a ser una... Eso es. Donde habrá drogas para todos, porque la realidad es miserable y el metaverso va a quebrar Meta antes de llegar, así que vamos a dedicarnos a las drogas. Correcto. Es un plan. Eso es lo que me dijiste en el plan de marketing, ¿no? Era con publicidad de Facebook, así que ya no, olvídalo. Vaya, por Dios. Algún punto débil tenía que tener. Última cosa. Lo de... Hablando de vuestro discurso, yo lo veo muy asociado a la sostenibilidad. Que ahora también hay todo un enfoque que ahora tenemos que sentirnos culpables porque no somos sostenibles, hay que montar los hábitos y tal. Esto es muy de estoicos, ¿no? Ahora el discurso de sostenibilidad. A ver, la ducha fría. Sí, la ducha sí, fría. pero voy a conectar con algo que decía antes Guillermo, ¿no? Que la gente ignora conscientemente el aspecto social del estoicismo, ¿vale? Y, por ejemplo, el filósofo más malentendido de todos los tiempos es Nietzsche, ¿vale? O sea, si Hitler usó a Nietzsche para justificarse con el superhombre, bueno, Hitler no había leído ni las contratapas de los libros de Nietzsche. Pues con el estoicismo pasa igual, o sea, toda la parte de ODS, vivir la naturaleza, decían los estoicos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, respetar el entorno natural, todo este tipo de cosas. Pero lo hemos convertido como todo, es que todo se pervierte, todo se llega a una especie de simplificación, todo se llega a una especie de arquetipo moralista, cuando además los estoicos eran precisamente completamente antimoralistas con este tipo de cosas, y lo que ocurre es que, conectando un poco con lo que decía antes Guillermo, que el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones. Entonces hay un montón de cosas que son correctas, bien enfocadas, que terminan convirtiéndose en virtue signaling, en un montón de cosas que están completamente... llevadas de fuera. Entonces, el estoicismo estaría perfectamente alineado con la lucha y con los ODS y con todo este tipo de cosas, pero el estoicismo no va a ir nunca a leerte la cartilla de no te has comprado un vehículo eléctrico que no puedes mantener y que no te puedes permitir y que no puedes hacer y no separa en buenos y malos y no hace... O sea, el problema es que cogemos muchas veces una idea, no la entendemos, rascamos un par de cosas superficiales y derivan en cosas terribles. Y Nietzsche yo creo que se levantaría de la tumba y se le haría puñetazos porque lo han usado para justificar las cosas más atroces. Y es que no te has leído a Nietzsche, tío. Pues con el estoicismo pasa un poco lo mismo. Nosotros tenemos la sensación de que un montón de gente que se aprovecha y te dicen eso, que son estoicos, cinturón amarillo o naranja. Y claro, les preguntas, ¿y tú qué te has leído, compañero, del asunto? Y si han caído las meditaciones, ya vamos bien. ¿Vale? Pero normalmente es un libro de Ryan Holiday o han ido al Daily Stoic o han ido a algo por el estilo. No. Pigliucci no lo han leído, McClanahan no lo han leído. O sea, no se han metido realmente. Nosotros cuando escribimos esto decimos, oye, mira, alguien que quiera tener un primer contacto de alguien que son legos, que no tienen ningún interés en el asunto, ¿qué libro nos hubiera gustado? Y es el que terminamos haciendo. Porque el estoicismo es muchas cosas... pero hay muchas cosas que se le atribuyen al estoicismo que no son necesariamente estoicas. Pues yo creo que es una buena forma de terminar el evento con esto, con la necesidad de aprender, como tú dices. No es solo porque queda bien, es verdad ahora que queda muy bonito decir en Twitter que eres estoico, sí. Pero como tú dices, quizás lo que hay que empezar a aprender es a leer, a informarse. Y pues a partir de ahí entonces empezar a practicar o no la filosofía. A ver, que si tú quieres ser epicúreo no hay ningún problema, o sea que a tope. Pues muchas gracias a todos. Tú tienes una pregunta. Sí, claro. Ha surgido ahora una claro, por favor. Entonces, no sé, un poco... Voy a intentar resumir su pregunta, si hay alguna forma fácil de aplicar el estoicismo. No, fácil no hay. O sea,
No, yo creo que aquí lo importante es que no te exijas tanto. Eso es. La idea es que incorpores aquello que realmente crees que te es útil. Un poquito lo que decía antes Javi, que tú notes que cada día pues un poco mejor que el anterior o notas que te son más útiles que el anterior. Entonces, bueno, pues oye, es un ideal maravilloso lo de tener absolutamente esa percepción, que al final te lleva a la idea de que el estoico no ni siente ni padece, ¿no? Eso es. Pero si tú puedes estar a todas horas perfectamente separando aquello que puedes controlar de lo que puedes controlar, pues es fantástico. Lo normal es que no sea sencillo de hacer y que no todo el mundo pueda hacerlo. Pero el momento que ya eres consciente de ello y ya hay situaciones en las que lo aplicas, ya vas notando que estás un poco mejor. Entonces, yo lo que haría es no te exijas demasiado, poco a poco, a tu ritmo. Es como meterte en el agua, ¿vale? Si tú quieres irte y bañarte en el Atlántico a 14 grados y toda tu vida has estado en Marbella, pues puede ser una experiencia un poco... Claro, no es como súper inmediato, No. sino que requiere como... un Requiere trabajo extra. ir metiendo los deditos, requiere ir acostumbrándose a los tobillitos, te das una vueltecita, te tienes que... Es que además es que la gente la gente no va a adoptar... Si tú has visto los mecánicas de modificación de comportamiento, por ejemplo, de Stanford, de BJ Fogg, de la gente no va a cambiar ni porque le obliguen, ni porque le presionen, ni porque le hagan... Tiene que ser un tema que... Incluso para cambiar de opinión. Tú para cambiar de opinión, cualquiera que te intente presionar para cambiar de opinión va a conseguir lo contrario. Tú tienes que hacer preguntas abiertas y dejarle abierto a alguien de la posibilidad de que se dé cuenta de que esto es así. Si tú te has leído el libro de Chris Voss de Never Split the Difference sobre negociación, pues así. ¿Vale? O sea, nadie intenta hacer una línea dura de aproximación a la negociación. Lo que intentas es preguntas abiertas e intentar que la gente de alguna manera se abra a hacer este tipo de cosas. Entonces, si tú quieres ser estoico, sea eso lo que sea, y empiezas levantándote a las 5 de la mañana, tomando duchas escocesas, comiendo gachas de avena y levantando 250 kilos una kettlebell, ya te digo yo que el segundo día has abrazado las drogas y con razón, además. Te vas al otro extremo. Te al vas, final. vamos, te vas a... Coges el helado. Coges y el venga, helado, pa' dentro. compras acciones de Ben & Jerry's y te pones hasta las trancas. No, es que la gente lo que quiere es... No entiende cómo funciona el cambio en las personas. Y el cambio siempre es gradual, interno y más por sumergimiento paulatino que por shock. Claro, es que al principio como que renegué totalmente de él porque dije, esto no... No, eso no es para mí. Y luego ya como que poco a poco lo fui como diseccionando y lo fui decidiendo un poquito más. Es así. Y ahora parece que los pozos se van a ir un poco... Es como la pizza. O sea, si tú quieres meterte una pizza entera en la boca, o eres Pac-Man o sea, no. Te hacen trocitos, te los cortas, dejas la corteza. Es un proceso normal de cómo procesamos este tipo de cosas. Sí, bueno, al final es lo que comentaba él antes de querer todo ya de una. Exacto. Resultado, acción, resultado, y si no me vale... La generación TikTok, que dice Guillermo. Estímulo-respuesta. Este vídeo es un coñazo que dura 9 segundos. Más de 10 minutos de podcast. Más de 10 minutos de podcast es una novela. O sea, Con 5 todo... digo, nada, ningún problema. No te preocupes, ahora te cojo Guerra y Paz y te lo reduzco en tweet. Van los rusos y mal. Venga, ya está. Pues terminamos. Fue un placer a ambas partes, la audiencia y a vosotros, y seguimos teniendo esta conversación. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Gracias por venir. Pues nada, espero que hayas disfrutado con esta charla, breve pero yo creo que bastante interesante. Y ya sabes, si quieres seguirme, vete a polímatas.com con Y, suscríbete a la newsletter y cada semana te pongo al día de todo lo que está ocurriendo en Polímatas. Muchas gracias por estar ahí, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas.